Bueno, muy buenos días para todos. Un placer estar acá en EAFID, en mi casa. Espero entretenerlos hora y 40, no son 2 horas ahí. A Juan, por ser a ustedes, se lo voy a dejar en hora y 40. La idea es compartir con ustedes estas tendencias. Es un trabajo que desarrollamos durante todo el año y bueno, este es el momento de presentarlos y a partir de acá van a encontrar en nuestra página web más de 20 artículos relacionados con el tema. Agradezco a todo el equipo logístico de SM Digital y de EAFID por tenernos acá. Sin más preámbulos, quiero arrancar con esta frase. Es una frase del ruler de Dubái que dice: el futuro es para todos, pero solo aquellos que atienden su llamado, hablan su idioma y exploran sus direcciones podrán conseguir un justo pedazo de este. Entonces, me gusta esto y hoy quise traer una persona que vamos a hablar de emergentes hoy, de un país diferente, con retos diferentes, y al final es nuestra posición ante el futuro lo que va a hacer si nos arropa o nos atropella. Las 4 tendencias que les traigo hoy, la primera, recuerden que siempre hablamos de una macro tendencia que está pasando en el mundo. Vamos a mirar de aquí al 2035 aproximadamente qué está pasando en una tendencia que se llama el ciclo de mercados emergentes. Después, retomando lo que veníamos conversando el año pasado de realidad virtual, de inteligencia artificial, vamos a ver que este año la hemos denominado la hiperpersonalización y los agentes de IA. Después nos meteremos en algo que hemos denominado la expansión del SEO, qué está pasando con ese tema de adquisición de usuarios, y finalizaremos con una tendencia que hemos denominado el e-commerce cross-border. Entonces, digamos que aquí vamos a tener un espacio importante en la primera, ahí me va a demorar aproximadamente unos 30-40 minutos, pasaremos a la segunda que también es gruesa, y las otras 2 van a ser un poco más livianas para ir terminando y pasar al break. Ciclo de mercados emergentes. Esto lo hemos denominado la primera macro tendencia y parto de qué es una macro tendencia. Una macro tendencia es cuando nosotros vemos unos cambios profundos, no solamente en lo político, sino también en la parte económica, en la parte cultural, en la parte demográfica, en la parte medioambiental y en la parte tecnológica. Una macro tendencia impacta todo. Por eso, hablar de marketing digital y hablar de tecnología no tiene sentido si yo no empiezo a entender todas las fuerzas que están cambiando el mundo. Y venimos diciendo que desde el 2020 ha habido una evolución a entrar a una nueva era desde ese inicio de la pandemia, desde los desabastecimientos, el regreso a la inflación, el regreso de una cantidad de cosas que vienen cambiando no solo a nivel geopolítico, sino en general el mundo, en cierta parte promovido por este cambio tecnológico. Cuando hablamos de mercados emergentes, es importante hacer una definición a qué nos referimos. Nos referimos a economías en desarrollo, de rápido crecimiento, alta potencialidad de inversión y unas características dinámicas que la posicionan como un actor clave en el comercio global. ¿Quiénes están ahí? Muchos países, por mencionar algunos: Brasil, la India, Sudáfrica, Argentina, Colombia, Filipinas, Corea, los Emiratos, Tailandia, un grupo de países que están entre economías subdesarrolladas y economías en desarrollo. Entonces vamos a ver por qué estas economías van a ser tan importantes en los próximos 10 años. Lo primero es que van a tener un crecimiento económico superior. Estimamos que en promedio van a estar entre el 2.5 y el 3.5, con países que incluso van a crecer a tasas del 6 al 10%. Tienen todavía un crecimiento de la población, eso es súper importante, y ahorita lo vamos a ver comparado con países en desarrollo. Alguien dice: si usted quiere ver el futuro, siga los bebés, y ya vemos que hay muchas economías que ya no tienen bebés, que se están estancando y están decreciendo. Por otro lado, son países con menos tasas de endeudamiento, tanto en las empresas como en los países. Países como Japón tienen 270% de endeudamiento frente al PIB, mientras que muchas de estas economías pueden estar entre el 40 al 70%, y eso es importante para la flexibilidad que nos va a generar, más en ambientes de altas tasas donde todavía hay mucha incertidumbre.
y todavía hay gran potencial de generar inversiones en infraestructura. Y curiosamente estos países tienen hoy políticas de comercio súper favorables comparado con lo que está pasando en economías desarrolladas. Adicional a eso, tenemos una reconfiguración a nivel mundial de las cadenas de suministro, que a pesar de estas 2 últimas semanas, donde alguien trató de sabotearme la conferencia, muchas de estas cadenas se siguen reubicando en países emergentes, llámese México, India, Vietnam, Taiwán, producto, digamos, de la reconfiguración de las cadenas de China. Por otro lado, el crecimiento de la clase media, vamos a tener más de 1.000 millones de personas en estos países que están en clase media y donde tenemos una gran explotación de recursos energéticos, recursos naturales para la transición energética. Todo esto, digamos que sumado a que todo el tema de innovación, y hoy lo vamos a ver, que sí se está dando innovación tecnológica y sí se están dando unos avances importantes en estos países porque tenemos unas condiciones diferentes. Entonces, a pesar de que las grandes compañías de tecnología lideran nuestro día a día y están presentes en muchas cosas, vamos a ver cómo desde estos países, debido a sus características, están surgiendo innovaciones, modelos de negocio y compañías que pueden tener el alcance para ser jugadores importantes a nivel mundial. Por el otro lado, ¿qué vemos en el mundo desarrollado? Vemos un mundo que se está fragmentando, curiosamente, un Estados Unidos que se aleja de su grupo de aliados de toda la vida, que fue la Unión Europea, Japón, Australia y Canadá. Entramos ahí en un bajo crecimiento económico, manteniendo el crecimiento en Estados Unidos, pero con casi que un total estancamiento en el resto de economías, lo que va a hacer que el crecimiento ahí sea mucho menor. Continúan con un alto endeudamiento. El endeudamiento de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos es extremadamente alto y eso está generando incluso varios problemas de tema social. Hay una inestabilidad del dólar. El dólar empieza a tener y a ser retado por primera vez como moneda global, como moneda de reserva y como única moneda de transacción. Eso va a generar algunas inestabilidades sumado a los temas de la deuda. Y por último, las políticas de comercio están totalmente inciertas, sumado al decrecimiento y envejecimiento de la población. Eso, como lo vemos, les decía que es importante entender que la innovación viene detrás de la gente más joven, es lo normal. No quiere decir que gente de más de 50 años no pueda emprender, claro que sí, pero donde siempre se da la mayor cantidad de innovación se da en la población joven. Cuando uno empieza a mirar países como Japón, como el Reino Unido, como Rusia, como China, como el mismo Estados Unidos, vemos que el promedio de la población ya supera los 40 años. Cuando uno se viene a países como Nigeria, África, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Turquía, se da cuenta de que la mayor cantidad de la población todavía está en edades inferiores a los 30 años. Esto empieza a tener cambios importantes. Si ustedes se preguntan, ¿por qué Japón y por qué la Unión Europea, quitando un poquito el tema de regulación, hoy no están teniendo tantas compañías de tecnología? En parte está porque no tienen la suficiente base de jóvenes que puedan adoptar esto y generar más emprendimientos. Entonces, la tecnología está generando saltos de infraestructura física, permitiendo que países no desarrollados accedan a múltiples servicios. Voy a tratar de desarrollar un poco este concepto y tiene que ver lo voy a tratar de exponer en varios ejemplos. Estados Unidos se demoró aproximadamente 100 años en que todos sus habitantes tuvieran acceso a una línea física, a una línea fija de teléfono. Eso duró más o menos desde principio de finales del siglo XIX hasta más o menos 1980, en que toda la población americana tuvo teléfono fijo. Pero en solo 20 años, gran cantidad de países de África, Asia, que no tenían esa infraestructura ya estaban comunicados. Entonces, ¿eso qué significa? Un cambio de infraestructura. Yo ya no tenía que montar una cantidad de postes por todo el país, sino que tenía que poner ciertas antenas y con eso me daba cubrimiento. Y eso permite de un momento a otro llevar una conectividad a todas las regiones. Pero vamos a verlo con diferentes casos. El caso de los centros comerciales. Estados Unidos tiene en este momento la mayor densidad de retail por metro cuadrado del mundo.
Quiere decir que si yo vivo en una ciudad de Estados Unidos, lo más probable es que a muy poca distancia yo encuentre un centro comercial, un mall con absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando yo vivo en Tailandia, cuando vivo en Colombia, cuando vivo en China? Ya no tengo esa infraestructura. Pero ¿qué pasa? Aparece el e-commerce. Y les voy a dar un dato importante. Esto es una página pues en China que se llama Pinduoduo, bastante importante para comprar cualquier cosa. Hoy, 50% de las transacciones de retail en China son digitales. O sea, China no tuvo que montar miles y miles de malls para que el consumidor tuviera acceso a sus productos. Lo que hizo fue simplemente desarrollar su infraestructura logística y de e-commerce y le abrió la misma cantidad de retail al consumidor. Entonces miren cómo estamos saltando infraestructuras. Lo mismo está pasando con los bancos. ¿Cuánto se demoraba antes para montar un banco, para que un banco llegara a una sucursal? Para no ir lejos, en Colombia, el único banco que tenía todo el cubrimiento nacional era la Caja Agraria, el Banco Agrario, porque era público. Ya hoy, con el teléfono móvil, podemos llegar a infinidad de lugares sin tener que poner una sucursal, transportar dinero y todo lo que eso involucraba. Lo mismo pasó con las tarjetas de crédito. En China y en una gran cantidad de países, incluyendo Colombia y Latinoamérica, nos saltamos las tarjetas de crédito. Hay una gran cantidad de personas que pasaron a tener una billetera móvil y nunca tuvieron una tarjeta como la conocemos nosotros. Eso no pasó por sus bolsillos, no pasó por sus billeteras. Esos cambios de infraestructura es donde radica el poder que van a tener muchas de estas economías en ser jugadores de cambio en algunas industrias. Sigamos con más ejemplos. Educación. Anteriormente, para poder llevar educación necesitamos construir unas universidades como lo es EAFID, colegios como muchos en los que todos estudiamos. Cada vez más hay una cantidad de poblaciones que están teniendo acceso a educación a través de temas digitales. Y no solamente que no exista el tema físico va a existir, pero ya yo puedo acceder a educación de altísima calidad a través de estas herramientas. Y eso está en el día a día, pero muchas veces se nos olvida. Y cuando vamos viendo una cantidad de millones de personas que están empezando a tener acceso a educación, acceso a un celular, acceso a internet, acceso a servicios financieros, el mundo nos empieza a abrir una oportunidad. Yo no sé si esto lo vamos a capitalizar o no. Y quienes estuvieron hace un año, yo les decía que Latinoamérica tiene una gran oportunidad. De cómo la capitalicemos dependerá de nosotros y los políticos que escojamos y los empresarios que tengamos. Pero la oportunidad está. Lo mismo está con esto. Por último, el tema de salud. Igual, se necesitan infraestructuras muy grandes. Eso no quiere decir que a todo el mundo lo van a operar a través del celular, pero ya no se necesita ir a un puesto físico para tener un diagnóstico. Empezamos a tener temas de telemedicina y lo vimos en la pandemia. Entonces, esto es lo que permite que la tecnología genere un cambio disruptivo en los mercados emergentes y lo que va a ser importante en este cambio de ciclo. El cambio de ciclo se da por algunas de las razones, pero ustedes analizan desde temas demográficos, lo que está pasando con la bolsa, los flujos de inversión, el precio de los commodities. Hay una gran cantidad de señales que ya están diciendo hay una gran oportunidad para hacer un cambio de ciclo emergentes y que los emergentes tengan un crecimiento importante. Y yo quise traerles a ustedes hoy una exploración de 4 regiones. Latinoamérica, vamos a hacer un énfasis en Brasil, que fue lo que dejamos por fuera hace un año. Vamos a meternos en los países del Golfo, lo que se llama los países de cooperación. Vamos a hablar de la India y vamos a hablar de África. Entonces vamos a explorar estas 4 regiones de qué está pasando. Empecemos por la India, que la India para muchos, incluyéndome, es todavía como otro mundo, y lo es, pero vamos a ver qué hay detrás de ese país. Primero, es un país de una economía de 3.7 trillones de dólares, como para que lo llevemos, es una economía que puede ser más o menos 10 veces la economía de Colombia o más. Es la 4ª economía del mundo, va a ser este año superando a Japón y tiene un crecimiento estimado para los próximos 10 años de más del 6%. Según estas estimaciones de Goldman Sachs, yo los incito a que nos quedemos en el 2050
esto me parece un poquito agresivo, pero lo voy a poner. Ya este año pasa Japón y más o menos en el 2050 la economía de la India va a superar a toda la Unión Europea. Y se estima que ya acá entran a pelear entre los tres, China, India, Estados Unidos. Hay diferentes teorías de diferentes estadísticas y seguro que el 2080 nadie se va a acordar de cuál era la correcta, pero lo importante sí es que si continúa con ese ritmo de crecimiento, lo más probable es que sí pase la Unión Europea y eso lo consolidaría con un jugador bastante importante y que creo que nosotros tenemos que empezar a tenerlo simplemente en consideración como un jugador mundial. Les hablaba de la población, 1.400 millones de personas, ya superó a China y la edad promedio son 28 años. ¿Qué más pasa en la India? Hoy, desde el punto de vista geopolítico, se está convirtiendo en un jugador bastante importante porque está literalmente en la mitad de China y Estados Unidos y es un país que, a pesar de estar alineado con los BRICS, es un país demasiado cercano todavía a Estados Unidos y con este mandatario, que es un mandatario de derecha, aún más. Y eso que ha hecho que hoy se está autoproclamando como el vocero del sur global. Muchos países dicen, yo no me representa China, no me representa Estados Unidos, India puede ser ese vocero. Y hay muchos países de Latinoamérica, como Brasil, como Argentina, bueno, Argentina con este gobierno no tanto, pero varios países de África y del sudeste asiático ven a la India como ese tercer jugador de aquellos que no quieren tomar un partido claro. Y si lo miramos desde el punto de vista geográfico, si decimos que gran parte del crecimiento del mundo, o una parte importante, va a crecer en África, en el sudeste asiático, China de todas maneras es un jugador importante, el Medio Oriente, miren la posición geográfica importante de la India, incluso su cercanía de una u otra forma con Europa y con Australia, siendo América, digamos, un continente más alejado. Y para entender un poco la India, y aquí es donde yo digo qué modelos, hay veces nosotros nos parecemos más a países emergentes que a países desarrollados. Y el tema del comercio allá es interesante. Hay algo que se llama los kirana, y hay 13 millones de kirana. Un kirana, simplemente entendámoslo como una pequeña tienda. ¿De qué? De lo que sea, de abarrotes, de ropa, etc. Y a partir de ahí, y complemento esto como país digital, es el país digital más grande del mundo. Si lo miramos en términos de usuarios de celulares, 900 millones, 850 están conectados a Internet, y miren esta cifra de WhatsApp, 487 millones de usuarios de WhatsApp. O sea, este es el principal mercado de WhatsApp del mundo. Entonces, si ustedes alguna vez dicen, quiero hacer algo en WhatsApp, Estados Unidos no usa WhatsApp. Hay que empezar a mirar estos países que de una u otra forma tienen avances y también llegan a ser más importantes en el caso de Meta para hacer desarrollos. El primer desarrollo de banco digital vía WhatsApp lo desarrolló Meta hace más de 7 años en la India, no en Latinoamérica y mucho menos en Estados Unidos. Y aquí les traigo, la idea es que cuando veamos estos países veamos casos de algunas empresas, y esta nos llamó mucho la atención, que se llama Meesho por sus datos. Es una aplicación de 140 millones de clientes que tiene 1.3 millones de comercios, o sea, ya cuenta de esas tiendas de barrio, por decirlo así, de esas tiendas de comercio, ya el 10% venden por acá. Su principal canal empezó siendo WhatsApp y redes, poco a poco han ido migrando a la app y ya vimos por qué, allá de 850 de personas conectadas. Pero acá hay una cosa importante, las transacciones son de pocas cuantías. La transacción promedio es de $2. Entonces uno pensaría, eso no es viable. Y lo más interesante, el modelo no es por comisiones de ventas. Es un modelo totalmente diferente al de muchos marketplaces del mundo. El modelo de negocio está basado principalmente en publicidad, en logística propia y en los préstamos a los comerciantes, que ahorita Ana mencionó un poquito cómo Shopify se viene metiendo. Entonces, también es interesante entender estos modelos que muchas veces pueden ser claves en algún mercado y también pueden ser un referente. Y por último, es una compañía que en la India ya es rentable en este tamaño. No lo está haciendo Walmart, que ahorita vamos a ver que compró una compañía que se llama Flipkart, y no lo está haciendo Amazon, que son los otros dos jugadores.
Entonces, ¿por qué? Hay un entendimiento importante de este mercado y creo que ahorita con Mercado Libre vamos a ver un tema interesante, ese entendimiento del mercado latinoamericano, por qué es importante en estas regiones. Les voy a mostrar un video rápido para que practiquen el idioma y lo que quiero es que tratemos de entender qué es lo que ellos están vendiendo. सही लगा है दीदी 600 अब कहीं भी देख लो सही लगाओ सही लगाओ सही लगाओ सही लगाओ सिक्का ये अपना हम पे न चलाओ दो दूनी चार का पहाड़ा मत बढ़ाओ सही लगाओ सही लगाओ मीठी मीठी बातों से हमको न रिझाओ जितनी है कीमत उतनी ही लगाओ सही लगाओ सही दीदी ये वाली 250 की है। इंडिया की हर मार्केट का सामान सही दाम पे पाओ मीशो सही लगा है Tema netamente de desintermediación y precios súper bajos y es algo que funciona súper bien para ese mercado. Otro tema que me gustó mucho es esta compañía que se llama Farm-Easy y básicamente es porque a pesar de que empezó como una farmacia, hoy no solamente es una farmacia en línea, sino que tiene pruebas de laboratorio y telemedicina. Miren la cantidad de usuarios, 46 millones de usuarios. O sea, esta aplicación tiene más usuarios que todo Colombia juntos. Entonces, el volumen y la forma en la que, y piensa en Estados Unidos, si yo tengo, o en Europa, tengo un centro de salud, tengo laboratorios, tengo todo a una distancia de 5 o 10 minutos de mi casa, este tipo de emprendimientos no surgen con la fuerza que surge en estos países. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros en muchas cosas podemos tener más similitudes a Estados Unidos y en otras podemos tener más similitudes a países emergentes o más desarrollados, menos desarrollados, perdón. Pero tenemos que empezar a entender de dónde podemos sacar las oportunidades. Y simplemente para cerrar de la India, hoy la India es el 5º país con mayor avance aeroespacial del mundo. Después de Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Ya está por encima de Japón. Entonces, es importante entender estas dinámicas de lo que están pasando en estos países. Entremos un poquito en el Medio Oriente y lo que llamamos los países de cooperación del Golfo. ¿Cuáles son esos países? Está Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y Kuwait. Estos países, pues todos hemos visto, escuchado o tenido la posibilidad de visitar, pues son países que tienen todavía unas reservas petroleras y de gas gigantes y eso ha hecho que pues, sean unas economías bastante ricas, pero todos vienen en un tema de transición de esa economía. Es una economía sumando esos 6 países de 2 trillones de dólares, o sea, nada despreciable, es una economía del tamaño de Brasil, doble de México, por ejemplo, esta economía. Y tiene una renta per cápita también nada despreciable, $34,000. ¿Qué quisimos traer de acá? Nos metimos un poquito en los Emiratos Árabes y más allá de hablar de muchas cosas importantes que pasan allá y seguro que han visto que, en términos de infraestructura, queremos mencionar 2 cosas. Lo primero es que desde el punto de vista de planeación y de alineación de un país, es de los ejemplos más claros. Ellos tienen una meta de país y la meta es muy sencilla, ellos quieren ser el mejor país del mundo. ¿En términos de qué? De felicidad y medio ambiente. Cuando uno empieza a alinear esto, se da cuenta que el gobierno es súper importante. Y lo primero, o una de las cosas más importantes que se ha hecho en los Emiratos Árabes desde el punto de vista tecnológico, es replantear el rol del gobierno. Y la tienen súper claro y se los voy a mostrar enseguida con una frase del ruler de Dubái. Debe generar 2 cosas, mejorar el servicio a los ciudadanos y mejorar la eficiencia del Estado. Y usan 4 tecnologías principalmente, el Big Data y la analítica, la IA, que la IA viene con nosotros hace muchos años, el tema de robótica y blockchain, y IoT, 5. Entonces vamos a ver cómo él proyecta el tema del gobierno y vamos a ver qué viene pasando. Él dice, el gobierno del futuro trabaja 24 horas
y 7 días a la semana los 365 días al año. Eso, si uno piensa en hoy ir a hacer una vuelta en una entidad pública, esto le suena a ciencia ficción. Y él dice que tiene que ser tan hospitalario como los hoteles, rápido en las entregas y sólido en los procedimientos. Entonces, ¿qué ha tratado de hacer? Una gran cantidad de iniciativas que hoy tienen una aplicación que se llama Digital Dubai, donde ya tienen el 90% de los servicios del Estado se pueden hacer y gestionar a través de una aplicación. A través de esa aplicación, todas las personas tienen autenticación digital, todas las personas tienen pagos y lo más importante es que ella tiene más de 300 servicios a través de la web y de la app. Les voy a mostrar este video Everyone knows time. que muestra un poquito cómo están involucrando todos los servicios ahí. Everyone knows time is valuable, but do you know how valuable? It might not seem like a lot to do something as simple as paying bills every month, or standing in a queue to renew your car registration. but all that time adds up. In fact, one study states the average person spends 5 years waiting in lines. That's why you need to save your time for the things you enjoy the most. Download the Dubai Now app and use it to pay your bills and fines. You can even pay them all in one click. Top up your Salik and parking time, pay for fuel at Enoch stations, renew your car registration, manage your DWA registration when you move houses. And track everything on your dashboard, and much, much more. A single click is all it takes to access over 100 citywide services and much more, giving you more time to enjoy life. Do it now with Dubai Now. Smart Dubai, inspiring new realities. Hoy en día, en términos de gobierno digital, ya los Emiratos Árabes están en el puesto 11, Estados Unidos está en el 19. Entonces, digamos que se están dando unos cambios importantes, específicamente en cómo, si ahorita decíamos que parte del problema que hay en gran cantidad de economías está en el déficit público, está en el tamaño del Estado, cómo realmente la tecnología puesta en acción y con una voluntad política puede funcionar y puede hacer el Estado más eficiente. Y él lo tiene muy claro, si Dubái está proyectado para continuar creciendo, más o menos hacer el doble de lo que es ahora, él dice que tiene que hacerlo con menos de la cantidad de personas que tiene en este momento. Entonces, es un ejemplo importante de otra región del mundo que nos va mostrando por dónde pueden ir avances. África, que también es un continente muy olvidado, esa imagen que tenemos ahí es de las cuencas hídricas de África. Vamos a ver por qué puede ser un protagonista importante para la próxima década. Más si uno se pone a mirar de dónde hay más bebés actualmente. Se estima que para el 2030 África será una población de 1.700 millones de personas y hoy el 60% de la población tiene menos de 25 años. Adicional a esto, cuenta con el 30% de las reservas minerales del mundo, me refiero a cobalto, coltán, litio, que son importantes para el tema de transición energética, y ellos vienen siendo líderes en una gran cantidad, digamos, de transiciones precisamente hacia energía verde, especialmente energía solar y eólica. Y aquí vamos a mirar algunos emprendimientos e innovaciones que se han dado allá y están empezándose a expandir. Quieren partir con los drones. Digamos que los drones, muchos tienen un carácter recreativo, pero vamos a ver cómo en África los vienen usando para resolver una gran cantidad de problemáticas. Y que en cierta parte saltan la infraestructura. O sea, si yo tengo que mandar una bolsa de sangre urgente a una aldea que está 3 horas en camino, probablemente no va a llegar a tiempo por las condiciones de las vías, ¿cierto? Pero si eso puede llegar en un dron en menos de 20 minutos, esa vida se va a salvar. Y así empiezan una gran cantidad de proyectos como este de Zipline, que no sé si alcanzan a ver ahí, es un paquete. Ellos empezaron como una compañía médica principalmente. Esto empezó en Ruanda en el 2016. Entonces miren que también llevan muchos años, arrancaron con este tipo de drones, que lo vamos a ver en un video, son unos drones que se lanzan desde una especie de catapultas, pero hoy han evolucionado su modelo y ya incluso están en Estados Unidos haciendo sus primeras incursiones en retail.
Over the last 7 years, we've expanded dramatically, and we now operate in 8 countries. We serve 3,400 hospitals and health facilities globally, and we'll be serving 10,000 by the end of this year. Esta es una compañía de Ruanda, ya haciendo entregas para Amazon, para Walmart, para diferentes compañías. Miremos esta ahora, vámonos para Sudáfrica, Aerobotics. Ellos se han especializado en el tema de agricultura y básicamente lo que hacen es monitorear cultivos y detectar plagas. Aquí también en gran parte con temas de Machine Learning y mucho también la optimización del uso de agua y pesticidas. Este tipo de soluciones están generando un incremento en la productividad agrícola entre el 20 y el 30%. Y básicamente lo que hace es monitorear los campos. If you change your point of view, the landscape looks very different. From the ground, you couldn't tell one tree from another. With technology and a different perspective, you can tell a sick sapling from a healthy one. Spot fungus on a tree that needs to be cured or cut down. Entonces, digamos que simplemente a través de un paneo aéreo lograr identificar qué plantas están deshidratadas con una plaga y hacer unas intervenciones puntuales. Esto genera ahorros importantes. Este me gustó mucho, este es en Zimbabue, una compañía que se llama Air Shepherd, que básicamente pues todos conocemos la problemática de la caza furtiva, principalmente de rinocerontes y elefantes, y básicamente estos parques que tienen una extensión tan grande son muy difíciles de monitorear con patrullas. Entonces básicamente lo que tienen son drones que están monitoreando todo el tiempo los animales y ante cualquier amenaza que se sienta a X radio, inmediatamente mandan, pues digamos, las guardas o las patrullas del ejército para proteger esta fauna. Esto ha generado que donde se tiene esta tecnología se ha reducido en 80% la caza de estos animales. Por último, hablando de Kenia, en el 2007 nació la primera banca móvil del mundo y fue a través de mensajes de texto, una compañía que se llama M-Pesa, y básicamente lo mismo, la dificultad de llevar dinero a las aldeas, de recogerlo, de que la gente pudiera pagar, empezaron a manejarlo a través de mensajes de texto porque ya tenían esa tecnología. Y eso evolucionó a lo que conocemos hoy de la gran cantidad de soluciones de banca móvil, pero era una solución muy sencilla a través de un mensaje de texto y todas las tiendas o gran cantidad de tiendas actuaban como corresponsales bancarios y de esta forma empezó a fluir la primera, digamos, el primer modelo de banca móvil y fue hecho en Kenia. Entrando en Latinoamérica, para ir terminando este ciclo, esta tendencia de ciclo de mercados emergentes, pues una mirada rápida al continente, pues nosotros somos 660 millones de personas, más 60 millones de hispanos, de latinos que viven en Estados Unidos, somos el 8% de la economía mundial, tenemos el 13.5% de la extensión, o sea, somos un continente con una extensión de fauna súper importante para el mundo. Tenemos una gran característica, es que tenemos solo 2 idiomas, incluso ahorita que veíamos la India, en la India hay cientos de idiomas siendo un solo país, Europa ni hablar, nosotros siendo todo un continente solo tenemos 2 idiomas y hasta ahora y con asterisco pues somos un país, una región 100% democrática. ¿Qué nos hace o qué nos genera grandes oportunidades? Pues el tema de gran cantidad de inversiones en infraestructura, todavía el potencial de desarrollar vías, puertos, aeropuertos, digamos que todo tipo de infraestructura, servicios públicos, hace una oportunidad a nivel de inversiones.
los recursos naturales y la cantidad de industrias que tenemos por desarrollar. Hace un año hablábamos del potencial solo de la industria del café, pero eso lo podemos tener en la industria del oro y lo podemos tener en una gran cantidad de industrias que, a pesar de que surgen de commodities, las podemos transformar. Veíamos cómo el turismo, la cultura y la gastronomía se están expandiendo por el mundo y crecen, y es algo con mucho apetito en diferentes partes, y todavía tenemos una gran cantidad de jóvenes y emprendimiento. Estamos todavía hasta el 2050 con un crecimiento poblacional como región. Este año quiero que hagamos un doble zoom en Brasil, que es un país bastante interesante. Es el quinto país más grande del mundo, viene siendo el número 1 en Latinoamérica, tanto en extensión, en población y en economía. Es una economía de 2 trillones de dólares, es una economía bastante grande, bastante importante, que a pesar de que Brasil es un país con mucha complejidad en términos regulatorios, de idioma y otros, tiene también al descubierto una gran cantidad de oportunidades. Y vamos a ver qué está pasando con algunas empresas allá. Primero, mencionar que Sao Paulo hoy en la región es el centro de innovación, digamos, según este estudio del GESER, a nivel de unicornios, que el unicornio puede ser una medida de, recuerden que un unicornio son compañías privadas que tienen una valoración de más de $1.000 millones. Brasil de la región tiene 18, que cuando nos comparamos con los otros países, sigue México con 9, pero ya Colombia y Argentina con solo 2. Entonces, sí está pasando algo importante desde el punto de vista, llega más inversión. Cuando uno analiza los flujos de inversión al continente Brasil, casi que está por encima del 50 en todo, en infraestructura, en startups, en absolutamente todo. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta y ver qué está pasando y qué puede llegar a pasar en los próximos 10 años allá. Y 10 años también es una buena medida, porque no lo atamos a un solo gobierno, sino que podemos ver cuenta si el país puede tener un rumbo claro o no. Y aquí me voy a enfocar en el tema de la banca móvil, porque Brasil ha sido pionero en iniciativas de transformación bancaria desde lo público y desde lo privado. Se dio entre los dos, y para que eso se dé también se necesitaba una regulación que fuera realmente amigable, cosa que de pronto en otros países del mundo, incluyendo Latinoamérica, se demoró por el poder que tenían los bancos. De pronto el Mercado Pago, ahorita nos hablan un poco más de eso, pero tanto México como Colombia han tenido sistemas financieros demasiado sólidos que han troncado un poquito el desarrollo de muchas tecnologías. En Brasil surge Pix, que si bien es proveído por el Banco Central, lo que es el equivalente a nosotros del Banco de la República, y básicamente lo que hicieron fue un modelo para que todos los brasileños pudieran simplemente mover el dinero. Y algo curioso, les voy a mostrar este video enseguida. Bueno, veámoslo ya. Esta es una persona de la calle que pide plata en Sao Paulo, y como la gente no tiene efectivo, él anda con su carnet de Pix. Y suena cómico, pero lo que quiero es entender lo que es mover dinero en Brasil, y ese es el mensaje. Entonces vamos a mirarlo. Cuando apuntas la cámara del celular así, aparecen todos mis datos, mi nombre, la cuenta, todo. Y es rápido. En unos segundos se escanea de forma automática y listo. Solo tienes que teclear la cantidad. Por ahora se utiliza para transacciones con montos relativamente pequeños, como hacer donativos o comprarse un refrigerio, cosas que antes se pagaban en efectivo. Este sistema es especialmente ventajoso para los comerciantes, pues sus tasas son mucho menores que las de otros medios de pago electrónico. También les ahorra los riesgos que implica manejar grandes cantidades de... Entonces, lo interesante en Brasil es que se logró que cualquier transacción se pueda hacer por Pix, y aquí no hay que pagarle a Visa, ni a Mastercard, ni a estas pasarelas de pago que son muy costosas. En este caso, en Brasil se ha logrado reducir eso bastante. ¿En qué se traduce esa sincronía entre lo público y lo privado? 96% de los brasileños tienen una cuenta financiera y 37% ya una tarjeta de crédito. Entonces, esto generó aumento de la competencia y se pudo llegar a una gran cantidad de personas que no tenían acceso a los servicios.
Hablando de neobancos, pues todos conocemos a Nu. Solo en Brasil Nu tiene 100 millones de usuarios. Hay otro que se llama PicPay con 57, PagBank con 35, Inter con 31 y ITI, que es de Itaú, 20. Eso da 239 millones. Eso quiere decir que de la población brasileña, todos, incluyendo aquellos que ya están en el sistema financiero, hoy son usuarios de un neobanco. Muy probable que haya ahí algunos con 2 cuentas, etcétera, pero es para mostrar cómo un modelo que arrancó con una participación entre lo público y lo privado, los dos en un camino por bancarizar el país, le permite empezar a tener modelos de comercio digital para todo el mundo. Y el caso de Nu es importante porque ya pues, anunciaron, superaron los 110 millones de usuarios, es de los neobancos más grandes del mundo, estando en el top 5. O sea, de hecho, hay bancos en Alemania que dicen, no, ya tenemos 8 millones de usuarios, pero es que si yo vivía en Alemania y todo el mundo tenía tarjeta de crédito, pues la entrada en un neobanco no iba a ser el cambio. Y aquí es donde tenemos que entender que las condiciones son diferentes y este tipo de tecnologías van a permitir desarrollos más rápidos que los que vienen dando los saltos tradicionales en ciertos modelos. Y algo también interesante, cuando hablábamos de mercados emergentes, vemos dónde se está concentrando una compañía como Nu. Nu da pasos en África y Asia, invirtiendo 150 millones de dólares en un banco digital. Entonces también hay iniciativas, caso por ejemplo en Colombia vemos Nutresa con iniciativas en África, con iniciativas en el sudeste asiático, y así hay una gran cantidad de compañías. Rappi adquirió una compañía india de inteligencia artificial. Entonces lo importante y el mensaje que yo quiero dejar es que el mundo es muy grande y tenemos una visión demasiado occidental del mundo, y el mundo es muy grande y las oportunidades hay veces vienen de otros lados. Entonces, para finalizar con Brasil, 2 compañías que algunas la pueden conocer, pero a mí cuando estaba haciendo esta investigación siempre me ha llamado la atención. Una es Embraer. Embraer tomó una decisión estratégica clave y dijo, yo no me voy a poner a pelear con Boeing y con Airbus, pero me voy a meter en un nicho donde ellos no juegan, y son estos aviones de 75 y 110 pasajeros. Y ahí encontraron un nicho supremamente importante, casi que único en el mercado. Ellos también tienen los aviones pues, ejecutivos, pero este es el nicho donde hoy compañías como Air France, KLM, el mismo American Airlines, etcétera, están montando sus flotas. Y por último, Natura, que es una compañía que todos conocemos acá, que recientemente compró las operaciones de Avon en el mundo. Pues lo que me gusta de esta compañía y por lo que lo traigo y está asociado a nuestros recursos es el tema de la biodiversidad y cómo ellos ven el Amazonas como algo propio y cómo vemos como una fuente para generar productos naturales con elementos de la naturaleza que solo la hay acá. Y eso es lo que quisiera resaltar acá de Natura, y los dejo con este video para que pasemos a la segunda tendencia. ¿Qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? ¿Puede cuidar la piel y salvar a la humanidad al mismo tiempo? ¿Puede trabajar para que una selva crezca y no desaparezca? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que buscar una nueva forma de producir. Hay que eliminar los ingredientes tóxicos. No se puede hacer pruebas en animales. Hay que disminuir residuos, compartir riquezas, acercar fronteras. Una marca de belleza tiene que hacer de todo para dejar el mundo más bonito. Es lo mínimo que se espera de ella. Lo máximo es incluirte en esta historia. Con tu voz, con tu forma de ser, con tus elecciones. Vos mismo cuidándote. Y ahí sí podemos gritar a los 4 vientos. Una marca de belleza puede hacer mucho por el mundo si tiene a su lado a personas como vos. Natura, el mundo es más bonito con vos. Listo. Bueno, vamos a poner un poquito de interactividad. Ahí les vamos a dejar una pregunta en este código para que porfa lo escaneen y vamos a la conferencia un poco interactiva. Entonces, la pregunta es, ¿has explorado o considerado hacer negocios con algún país de las regiones analizadas hoy?
Listo, yo creo, Andrés, que ya podemos mirar ahí cómo nos fue. No, aún no, el 100%, no, ya. Brasil. Vamos a dar un minutico más. Y hay 120 respuestas. Listo, entonces ahí pues ya tenemos una tendencia que realmente muchos de estos países no están en nuestro top y realmente, como lo dice la pregunta, es explorar o considerar, si es empezar a considerarlos o explorarlos. Cada país tiene sus regulaciones, su complejidad, su nivel de desarrollo, su nivel de competencia, pero parte del mensaje hoy es, se vienen crecimientos en otras regiones, hay benchmark en otras regiones, empecémoslo a considerar. Vamos a saltar entonces a la tendencia número 2. Debo reconocer que es una tendencia que cada vez se vuelve más compleja de analizar y de compactar. Creo que logramos un buen trabajo y queremos compartirlo, y es qué está pasando con ese tema de hiperpersonalización y agentes de IA. Entonces, arranquemos con esta frase y es parte de una estadística de McKinsey del 76% de los usuarios prefieren comprarle a marcas que personalizan la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un contacto con una marca y esa marca me conoce, me ahorra tiempo, me entrega lo que yo busco, esa experiencia siempre va a ser mucho más placentera que cuando es totalmente anónima. Lo segundo que es importante es que vivimos en un mundo de spam. Esto es lo que una persona en promedio recibe en una ciudad del punto de impactos publicitarios, de 4.000 a 10.000. O sea, desde que nos levantamos, desde que cogemos el celular, desde que nos metemos a la ducha, cogemos el champú, y de ahí para allá todo nuestro día está lleno de impactos publicitarios de una u otra forma. Cada vez que yo estoy viendo un logo, cada vez que estoy viendo un comercial, cada vez que estoy viendo un ad, cada vez que estoy viendo cualquier tipo de impacto, ¿eso qué genera? Eso genera un desperdicio de publicidad supremamente grande en el mundo y genera también una saturación por parte de los usuarios. Entonces tenemos estas dos realidades, y por el otro lado, el consumidor nos está diciendo que quiere menos mensajes, pero que estén alineados con gustos, preferencias y con su capacidad adquisitiva, ¿cierto? También es importante que si yo tengo una capacidad adquisitiva, pues estoy buscando un carro, pues no me van a mostrar un Ferrari si mi presupuesto es para un Renault, ¿cierto? Entonces puede que yo sí esté interesado en ese carro, pero hay que empezar a entender que eso debe estar de acuerdo a mis preferencias. Y hay una cosa importante, y es como una alerta, y es que estamos entrando en la era de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial generativa? Y ahorita lo voy a explicar un poco más. La posibilidad de yo hacer piezas de forma ilimitada con un clic. Entonces tenemos que tener cuidado que las marcas no abusemos de esas herramientas, porque lo que vamos a hacer es meterle más ruido al mundo cuando el consumidor lo que nos está diciendo es menos ruido. Entonces ahí hay como un uso de esa herramienta para nosotros como mercadólogos que tenemos que saber usar. Aquí lo decía, esto puede ayudar a generar más contenido basura. Hace poco alguien me decía, no, es que este proveedor me va a dar piezas ilimitadas. Y yo le decía, pero es que las piezas ilimitadas, pues yo te lo doy por $10 y no pasa nada. Eso va a generar un enganche con tu consumidor, va a generar que vos vendas más, va a generar un buen posicionamiento de marca. No, yo voy a tener piezas ilimitadas. Entonces es como cuando uno quiere comer bien o aún todo lo que puedas comer. O sea, uno puede comer de todo, pero no sé si lo que estás comiendo de todo es realmente lo que tu cuerpo quiere o si realmente todos los platos que vas a comprar en un buffet de esos son buenos. Es más o menos la misma analogía. Entonces, siguiendo con esto,
Y como vamos a hablar de hiperpersonalización, que es como realmente empezamos a materializar parte de esta tendencia, vámonos un poquito a la historia. Hasta más o menos 1850, el comercio estaba basado en esto, mercados locales. Y los mercados locales tenían una cosa súper interesante, y es que había un conocimiento real del cliente. Ese tendero, bien sea de frutas, verduras, ropa, lo que sea, conocía a sus clientes. Por ende había una relación. A partir de 1850 empiezan a aparecer en el mundo los formatos, digamos, como este de Selfridge en Londres, Macy's en Estados Unidos. Empiezan estas tiendas en Chicago, Londres, Nueva York, de lo que se llamaban tiendas por departamentos, y se empieza un poco a perder esa personalización. A pesar de que se conocían ciertos clientes porque las ciudades no eran tan grandes, pues ya eran muchas personas atendiendo, múltiples clientes y, digamos, diferentes departamentos. Después llegamos a esto, el mercado masivo, el mundo en el que vivimos hoy, donde vamos a un supermercado o vamos a una tienda y pues realmente no conocemos quién nos atiende, es parte de ese crecimiento, pero aquí ya llegamos a un desconocimiento real de los clientes. Y lo que entramos fue a tener comunicaciones más no relaciones. Ese problema se empezó a tratar de abordar alrededor de 1978 con una aerolínea que se llamaba Texas Airlines. Y Texas Airlines, producto principalmente de este tema de regulación aérea en Estados Unidos, la aviación estaba protegida, dijo, bueno, yo necesito vender más, la forma es que voy a coger los clientes, los voy a identificar y les voy a dar millas por volar y les voy a dar tiquetes aéreos. Esa aerolínea desafortunadamente quebró, pero la idea estaba como buena en el mercado, y el primero que se apropió de ella fue American Airlines con su programa Advantage. ¿Qué pasó? Esto coincide no solamente con la desregulación en Estados Unidos, sino que se empezaron a masificar los computadores. Anteriormente los computadores eran esas cajas grandes por allá usadas en diferentes compañías muy grandes o en las universidades o en el gobierno, pero a partir de los 80 empezó el PC a masificarse. Y a partir de ahí empezó algo que se ha concebido como conocer los clientes, que para mí es un tema parcial y que la ecuación se nos complicó cuando ya yo no tenía solamente la tienda, sino que el consumidor empecé a atenderlo por el teléfono, empezó a atenderlo en las tiendas, empecé a atenderlo por redes sociales, ya también le vendía a través de marketplaces, tenía también ecosistemas de aplicaciones, mensajería instantánea como WhatsApp, SMS, correo electrónico, tenía mi sitio web. Y si anteriormente creía que lo conocía porque tenía simplemente sus transacciones, cuando llego a este tema de multicanalidad, realmente las compañías perdimos el control. Y yo veo muchas compañías y veo cómo operan su data, y realmente las que digan que lo manejan muy bien, yo creo que no están entendiendo todo lo que hay de profundidad. Y entramos en algo que traté de expresarlo con una imagen de caos, y es básicamente esto. Perdimos el control de la información para entender los clientes y personalizar su experiencia. Por más data que está entrando, la cantidad de data entra tan rápido que no estamos siendo capaces de procesarla para generar esas experiencias. Pero aquí es donde viene el tema interesante hoy, es que eso puede empezar a cambiar a partir de 2025. Ojo, un disclaimer, si me olvidó decirlo al principio, cuando hablamos de tendencias no es que necesariamente van a pasar este año. Por eso la charla de Ana dice la evolución de las tendencias. Es porque esto puede tomar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. En las macro hablamos de 10 a 15 y muchas veces se dan y otras veces no. Entonces, en este tema es importante visionar de que la inteligencia artificial es la que sí tiene las herramientas y una serie de soluciones que nos van a facilitar la consolidación de la data y la personalización masiva de la experiencia del cliente en todas las etapas de interacción. Así como en el año 81 los primeros comercios, en este caso las aerolíneas, dijeron no hay un ser humano que pueda llevar todas estas transacciones, pero un computador sí, y tuvimos un gran salto en organizar la información. Hoy la forma en la que podemos
trabajar esa información y dar una experiencia es vía IA, no a través de seres humanos. Y eso es lo que había cambiado. Teníamos unos sistemas y unos humanos que no eran capaces de procesar esa cantidad de información. La IA con la IA es que sí, ya lo vamos a ver por qué. Y para entender esto, sí tenemos que entender al menos 3 etapas macro de la IA. Si ustedes se van a las etapas de IA, se van a encontrar 6 modelos, 8 modelos, un modelo, diferentes fuentes. Yo traté de compactarlo en 3. Vamos a mirar acá un tema de autonomía y un tema para resolver problemas. La primera IA es la IA dependiente, ya la voy a explicar. Si ves, es cuando yo le tengo que decir a la máquina todo lo que hace, o yo programo la máquina para que él haga solo lo que yo diga. 2, la IA generativa, es cuando yo le doy una instrucción a la máquina, pero la máquina crea por sí sola. Es interdependiente. Y la IA con agentes es cuando la IA automáticamente crea la instrucción, la procesa y la ejecuta. Entonces, en este momento estamos dando un salto de acá a acá, pero la IA va tan rápido que ya están saliendo modelos a este lado. Entonces, vamos a explorarlo un poquito. Metámonos en la IA dependiente. Son tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Netamente una automatización de funciones. Y esto es lo que vemos desde hace muchos años, por ejemplo, cuando yo consumo contenido, que la IA empieza a decir, si a este usuario le gusta esta canción, le voy a sugerir esta. Si le gustó esta película, le sugiero este. Si a esta persona le gustan los temas de moda, le sugiero esto. Entonces yo le doy unas instrucciones a los sistemas para que ellos empiecen a organizar la información. Eso es IA. Y vuelvo y digo, está con nosotros hace muchos años. En contenidos, por ejemplo, lo que les decía, sugerencias personalizadas. En el tema de las tiendas, pues es lo que hace que cuando yo entro a Amazon y me gusta un libro, me sugiera libros parecidos, que parta de mi historial, que sepa que estoy en Colombia, que me ofrezca cosas relacionadas en algo que compré o algo que tengo en mi lista y me va personalizando la experiencia. Todo eso es la IA más básica que tenemos. Que la buena noticia es que eso arranca con compañías muy grandes, pero poco a poco empieza a masificarse. Por aquí me encontré esta compañía que se llama Cleu, que ya te permite eso mismo que acabamos de ver en Amazon, que hoy también lo tiene Mercado Libre y lo tienen los grandes comercios del mundo. Yo ya puedo pegar esta herramienta a mi tienda de Magento, de Shopify, de Salesforce, de BigCommerce. Entonces, estas tecnologías se empiezan a abaratar y es simplemente inteligencia artificial básica. Vamos subiéndole el nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tengo más capacidad de resolver problemas y más autonomía? Pero miren ahí la persona como al lado. Esto es un GPT. Entonces yo me siento y le digo, quiero que me hagas esta imagen, quiero que me desarrolles este texto, quiero que me corrijas esto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Generativa. Pueden crear contenido original y creativo. Esto, por ejemplo, esa imagen es creada por una IA. Yo simplemente le dije, quiero que crees un robot tipo inteligencia artificial con una persona al lado y que estén en un ambiente laboral. Él lo generó solo, pero necesitaba mi instrucción. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, vamos a ver este video, que son cosas, como lo decía Ana, cuando las marcas hacen cosas en publicidad y las hacen bien, salen muy bien. Cuando las hacen simplemente porque es barato y rápido y no lo planean bien, salen muy mal. Vamos a ver una que sí ha salido muy bien.
Siguiendo con este tema de IA generativa usada en nuestro negocio, vamos a ver qué sí se puede hacer usando bien la inteligencia artificial generativa. En este caso, para todo el tema de audiencias. Entonces, si estamos hablando de hiperpersonalización, pues quiere decir que a través de plataformas de publicidad digital yo puedo llegarle a diferentes audiencias y segmentarlo de diferentes formas, incluso de forma automática. Pero los avisos, las publicaciones y cómo yo maneje la publicidad va a generar mayor o menor conversión. Entonces vamos a mirar este ejemplo, que es un ejemplo real de la agencia, de cómo cogemos un producto como esta licuadora de Imusa y mediante un proceso de diagramación logramos empezar a jugar con ella para llevarla a diferentes ambientes. Entonces acá la vemos como si yo quiero transmitir algo de frío, si yo quiero llevar algo de calor, pero empiezo a jugar con infinidad de probabilidades. Entonces ahí la vemos con frutas, con el Coliseo Romano, la vemos en la luna, la vemos con diferentes, con un perrito, y yo puedo empezar a jugar con ese elemento. ¿Cómo? Eso tiene que estar enlazado con lo que yo quiero transmitirle a las diferentes audiencias. Entonces, si yo quiero llegarle a una comunidad que es fanática de los perros, ¿cierto? Pues yo puedo empezar a incorporar elementos de perros, o yo puedo, si es fanática de los gatos, si yo quiero llevarle a una comunidad que por algún motivo es demasiado viajera, yo puedo empezar a jugar. Estos son simplemente ejemplos no son piezas reales, sino de cómo uno usa la tecnología. Y esto a su vez, como estamos hablando de inteligencia artificial generativa, recuerden que yo tengo que darle la instrucción, tengo que decirle que quiero que me haga la licuadora Imusa sentada en la silla de una nave espacial, y empiezo a tener este tipo de creatividades. Siempre y cuando eso esté asociado a audiencias y esté enfocado, eso va a generar más hiperpersonalización y menor desperdicio de publicidad y por ende una mayor efectividad. Y nos centramos en lo que yo creo que va a ser realmente el foco grande de este año, y son los agentes de IA. ¿Qué pasa con los agentes de IA? Que ya la máquina empieza a ser independiente en ejecutar funciones. Vamos a leer un poco una definición y la voy diciendo con mis palabras. Son agentes autónomos que analizan datos y toman decisiones y ejecutan acciones en tiempo real. Optimizan procesos en diversas áreas. Aprenden y se adaptan a nuevas situaciones. Esto es importante, el aprendizaje, porque la gente tiene memoria. Súper importante. Ellos empiezan a tener memoria de las instrucciones que uno le ha dado y ejecutan las labores solo, ¿cierto? Resuelven problemas, reconocen patrones e interactúan con los usuarios sin intervención humana directa. Entonces, les voy a mostrar esta explicación porque, digamos, detrás de esto hay muchos conceptos, hay muchas definiciones. Lo importante es que nos llevemos lo más básico de cuál viene el cambio en un agente de IA. Ahora pasamos al nivel de los agentes. Un agente no empieza de cero en cada conversación. Ya tiene conocimiento personalizado y un comportamiento específico, como si fuese un experto en su área. Por ejemplo, imagina un agente configurado para temas legales. No es un asistente genérico, es como hablar con un abogado que ya conoce tus datos y el contexto. Y lo mejor es que no necesitas un equipo técnico para configurarlo. Tú mismo puedes hacerlo en minutos. Luego entramos en el terreno de la automatización. Los agentes no solo responden preguntas, también actúan. Pueden ejecutar procesos completos, como buscar información, enviar correos o coordinar tareas. No es solo delegar una búsqueda, es delegar tareas completas que pueden durar horas o incluso días. Y todo esto lo hace el agente por ti. Y por último, llegamos a lo más avanzado, los agentes autónomos. Estos agentes no necesitan que les des órdenes directas, se activan solos con un trigger o disparador. Por ejemplo, puedes configurar un agente para que cuando termine una reunión suba el resumen al CRM, mande las notas por email y te mande a ti un mensaje con sugerencias de mejora y de siguientes acciones. Todo esto de forma automática. Entonces, ya hace unas pocas semanas OpenAI lanzó Operator, que es precisamente la funcionalidad de agentes, ya para que casi que cualquier persona lo pueda usar. ¿Y cómo se usa eso en el día a día? Pues hay que enlazarlo
a la función que uno quiere que la gente haga. Entonces, si yo quiero que vayan a Instacart, Instacart es como un Rappi para nosotros, y simplemente le di una instrucción. La instrucción puede ser: hoy quiero hacer, no sé, una pasta boloñesa, ya tengo, no sé, la carne, porfa, búscame una receta y compra los ingredientes que hacen falta. ¿Qué va a hacer el agente? El agente va, busca la receta, mira cuáles son los ingredientes que hacen falta, va a Instacart, los compra, los agrega al carrito, los procesa y los envía. Eso es un agente. Simplemente yo tengo acá la instrucción y él es capaz de resolver y de generar las acciones de forma automática, ¿cierto? Entonces miren que ya eso lo vamos a tener en Uber, en TripAdvisor. Un ejemplo en TripAdvisor es, voy a estar un día en Roma, necesito que me agendes o que me buques un tour de un día, con el tour que esté mejor calificado, o con el tour más barato, o con el tour más caro, o con el tour que sea amigable con los niños. Y la gente va a hacer lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces esto va a estar no solamente aquí estoy poniendo los ejemplos del día a día, pero vamos a llevarlo al mundo empresarial. Y ya estamos hablando de que los agentes son las nuevas aplicaciones. Y eso no se queda ahí, esta es la toma de la presentación de Microsoft. Estamos hablando de esos agentes personales. Posteriormente vamos a entrar a los agentes organizacionales, a las construcciones de Business Process Agents, y por último a los que llamamos agentes de cross-organización. Entonces, muy probablemente mañana haya nuestro equipo de personas, voy a quedarme en el departamento de mercadeo y vamos a tener agentes con funciones específicas, el agente de diseño, el agente de redes sociales, el agente de pauta, y vamos a tener una cooperación diferente. Esto suena como a ciencia ficción, esto está acá a la vuelta de la esquina. En una etapa embriónica, como lo dijo Ana, hay cosas que se van demorando. Por ejemplo, el tema de video de inteligencia artificial va más despacio de lo que se pensaba, pero quienes usan ChatGPT se podrán dar cuenta lo eficiente que es hoy con todo lo que tenga que ver con generación de textos, artículos, revisión. O sea, ya en el tema de texto ya nos superó como personas hace mucho rato. Entonces hay que estar como monitoreando esto. Y volviendo a nuestro problema inicial, estos agentes son los que nos van a permitir resolver ese problema de la personalización. Entonces, quiero traer este caso. Es un caso de la operadora O2 en el Reino Unido. Ya esto es un caso real, donde básicamente, como en todas partes del mundo, llaman a la gente a estafarla, especialmente pues, a todo tipo de personas. Y básicamente cuando uno reporta que es un número de spam, la operadora lo redirecciona a este agente de realidad virtual. If you lose all your money, savings are gone, but I can help you. Madam, do you want to lose all your money? That is what you want. 7 in 10 Brits have been targeted by scammers. And it's not just our grandparents. I was one of them. But this film isn't about getting scammed. This is about getting even. Meet my friend, Daisy. Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. So, W's then a dot? 3 times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour. For the love of... Gosh, how time flies. It's showing me a picture of my cat, Fluffy. It's showing you a picture of your cat, Fluffy. Stop calling me dear, you stupid... Got it. Bueno, pues, digamos que ya detrás de eso, pues ya no es como los primeros chatbots, que era un mapa de decisiones, sino aquí básicamente va entendiendo las conversaciones. Para entrenar un agente de estos hay que poner muchas conversaciones y cómo resolverlo, y él con unas instrucciones básicas empieza a automatizar y a generar los diferentes cambios. Entonces, ¿qué va a cambiar con esto? A través de algoritmos avanzados, estos agentes pueden ofrecer recomendaciones más precisas, adaptar el contenido, por ejemplo, y las ofertas, y anticipar necesidades antes que el cliente las exprese. ¿Qué es anticipar una necesidad? Algo tan básico como yo ir a pedir un Uber.
y el celular inmediatamente reconoce el punto geográfico y ponerme donde estoy. Yo no tengo que decirle que estoy en la Universidad de AFIT para pedir el Uber. A partir de ahí hay un montón de situaciones en las que la misma tecnología permite anticipar ese tipo de decisiones. Y además de interactuar de manera más natural y personalizada, pueden ofrecer respuestas rápidas y soluciones específicas, generando una experiencia más fluida y satisfactoria. Entonces, vamos a mirar este caso de Nike. Nike es una compañía que lo viene haciendo bien en términos de personalización. Parte incluso de su promesa cuando uno baja la app es que es una guía personal. Ellos, a pesar de que tienen muchos deportes o artículos para muchos deportes, empiezan a entender de que no es lo mismo una persona que juegue basquetbol que la que juega fútbol. Entonces hay que empezar a generar llamémoslo una personalización desde la app. Eso lo han llevado al tema incluso de personificación de producto. Acá, por ejemplo, cuando uno entra a la parte de membresía, yo entro a membresía, me voy hacia la derecha, hay una parte para customizar el servicio. Empiezan a hablar de Nike by You, me muestran una serie de zapatos, ¿cierto? Yo escojo el estilo que quiera, incluso guayos, vamos a coger este Air Force y simplemente yo tengo la posibilidad de generar 12 elementos del tenis, los puedo cambiar desde los cordones, la suela, el logo, el color del logo, la etiqueta. Entonces miren que la personalización empieza a ir mucho más allá. En las tiendas Nike también está llevando, la gente entra a la tienda, vía geolocalización ya conoce el usuario y empieza a generar una experiencia desde poder pedir la talla de zapatos que uno quiere, ya él la tiene grabada, y además empezar a mirar esas personas qué tipo de gustos tienen para ver cómo empiezan a generar todo el supply chain de la tienda. Y en las tiendas, mediante diferentes tecnologías como impresión 3D y otras, interactuando con la app y con otro tipo de aplicaciones, yo puedo generar personificación del producto en tiempo real, estando allá. So I'm going to pick a UV print swoosh. So I think I'm going to pick... Entonces, miren cómo una compañía tiene que entender esa omnicanalidad y la parte digital juega algo súper importante. Y aquí les voy a mostrar unos prints del proyecto de agentes de Nike. Esto no pudimos encontrar el video real y fue tomado de una conferencia en la que estuvimos el año pasado, pero básicamente es un agente que permite, mediante interacción por voz e imagen, analiza las preferencias del cliente y el comportamiento y hace predicciones de ventas. Vamos a mirarlo acá. Vamos a mirarlo en este videito. Entonces, básicamente lo que voy a tratar de explicar es, aquí uno abre el asistente, se llama Coach Naomi. Uno llega y empieza a interactuar con voz con ella, le dice que está buscando un outfit de tenis para una mujer, que es la que está interactuando. Él le empieza a mostrar diferentes opciones. Uno le puede, mediante voz, decir que le quiere dar zoom a un producto, cómo lo puede combinar. Ya él lo está mostrando el producto que la persona está interesada. Esta es la persona que ya está en las redes, le muestra el outfit como se le vería a ella, y posteriormente pues ya la persona puede comprar el producto, puede reservar la cancha. Entonces esto está cambiando un poquito esa interacción que tenemos hoy, donde tenemos que buscar, adicionar, volver a una navegación demasiado diferente, y eso lo enlazamos con hacia dónde están migrando estos modelos, a que los wearables, que pueden ser un reloj, una pulsera, unas gafas, una cadena, es donde yo voy a empezar a tener interacción con ese agente. Vamos a ver este caso. Esto es una compañía que se llama Buttons, y básicamente lo que están desarrollando es unos audífonos que conectan con esta inteligencia artificial que se llama Halley, y yo no tengo ni siquiera que ver mi teléfono para interactuar, para decirle que ponga música, que me guíe, que necesito comprar algo. Entonces,
Vamos a mirar ese video rápido y con esto terminamos la segunda. Buttons on. Holly, Holly, choose a song for me, please. Deep breaths. Hello, hello. Find an exit nearby for me, please. Entonces digamos que este tipo de tecnología lo que empieza a plantear es hasta qué punto en unos años nuestra dependencia del teléfono, por ejemplo, empieza a ser reemplazada porque yo, mediante simplemente interacción con voz o con unas gafas o con unos lentes, voy a tener una gran cantidad de información. Entonces, cerremos aquí con la pregunta. ¿Ha explorado, en qué áreas de tu empresa están utilizando IA? Se pueden seleccionar varias. Ninguna, redacción y corrección de textos, creación de imágenes, creación de videos, generación de informes y reportes, analítica de datos u otro. Listo, entonces ahí pues se marca claro el tema de redacción, lo que hablamos ahorita. Incluso la velocidad me asombra porque hace un año que hicimos una pregunta de quiénes habían usado ChatGPT, solo el 40% de la audiencia lo había usado y en menos de un año ya 86% de esta audiencia ya lo está usando en temas de textos. Entonces nos muestra un poquito la velocidad de adopción que están teniendo algunas de estas herramientas. Vamos a entrarnos en la tercera tendencia, que es la expansión del SEO. Y primero, las búsquedas empezaron así. No sé si a alguien acá le tocó, somos poquitos. Empezaron como clasificados, eran directorios. Era la copia del directorio telefónico, pero en una página, ¿cierto? De hecho, el buscador que hay ahí no era un buscador como el que conocemos hoy, sino era solamente para interno. De ahí pasamos a esto, que era Alta Vista, que fue realmente como nuestro primer motor. De hecho, el primer motor de Yahoo era proveído por Alta Vista, después tuvieron el de Google, antes de que Google se independizara, y saltamos a partir del 98 a la era Google, que es una era que va hasta nuestros días. Hoy sigue siendo supremamente importante Google. Pero ¿qué es lo importante? Que las búsquedas hoy no están pasando solo en Google, están pasando en Google Maps, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Pinterest, en TripAdvisor, en Amazon, en OpenAI, en Cloud, en Kayak, en Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hemos empezado a denominar, no solo nosotros, sino grandes o varios autores en la industria, que el SEO ya no es Search Engine Optimization, sino Search Everywhere Optimization, porque ya los consumidores nos están buscando en muchos lugares. Y vamos a ver un poquito tanto con estadísticas como con algunos jugadores y cómo se clasifican las búsquedas. Lo primero es que es una realidad que el 60% de las búsquedas viene por search. O sea, a pesar de que hay una gran cantidad de tráfico directo, probablemente ustedes entran a Bancolombia y ya se saben la página de Bancolombia de memoria, o van a ir a YouTube y se la saben, pero todavía del mundo, 60% del tráfico lo genera un motor de búsqueda. Digamos que por eso la optimización expandida
puede aumentar el conocimiento de la marca y generar más tráfico a su sitio y más ingresos. Entonces, los motores de búsqueda vamos a ver que tienen el componente pago, pero también el componente orgánico. Y hoy, de ese total de búsquedas, que es el 60%, Google sigue siendo el rey, 63%. Pero si lo analizamos, eso quiere decir que hay un 37% de tráfico que está viniendo de un montón de fuentes diferentes, ¿cierto? Y vamos a explorar esas fuentes. ¿Cómo las clasificamos? Está el traditional search, donde está Google de primero, pero ya está Bing y YouTube, pero ya aparece todo lo que es búsquedas a través de voz, donde yo tengo Alexa, Siri, Google, el mismo Spotify, donde tengo búsquedas de compra, donde entra Amazon, Mercado Libre, Google Shopping, todos los App Store. Tengo búsquedas más sociales, donde entro a buscar algo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X, en LinkedIn o en Pinterest. Búsquedas netamente de AI. Entonces ya yo me salto el motor de búsqueda y voy y le pregunto a una inteligencia artificial, que ChatGPT no es la única, está Gemini, está Cloud, está Perplexity, hay varias. Y también están las geográficas, donde yo estoy buscando algo directamente, yo no estoy buscando algo para comer acá, cerca, busco un Google Maps, un Waze o un TripAdvisor. Entonces, estas seis formas de buscar, vamos a mirarlo con un ejemplo. Digamos que me gustan mucho los tacos y decido que voy a buscar dónde comer tacos en Medellín. Lo primero es dónde busco. Tengo que escoger la plataforma. Voy a buscar en Google, voy a buscar en Google Maps, voy a buscar en Instagram, voy a buscar en TikTok, voy a buscar en YouTube, voy a buscar en Pinterest. Tengo miles de lugares donde buscar. Lo segundo, ¿cómo busco? Una búsqueda genérica como tacos en Medellín o mejores tacos en Medellín. O puedo tener una búsqueda con calificativos. Por ejemplo, tacos auténticos en Medellín o los mejores tacos mexicanos en Medellín. O lo puedo buscar geográfico, tacos en el Poblado. O por experiencias, tacos para compartir o promociones. O tacos específicos de birria. Entonces miren que detrás de una búsqueda ya tenemos dos retos, dónde y cómo. Y a partir de ahí empiezan a cambiar los resultados. Si yo me voy a Google, me sale probablemente una figura así, con una sugerencia. Por ejemplo, aquí me salió Salón El Comal Taquería y el altar. Si me fui a ChatGPT, me sugirió el altar. Si me voy a YouTube, ahí sale Tulio recomienda y otra persona hablando de tacos y van a recomendar otros. Si me voy a Rappi, por ejemplo, me sale Criminal. Si me voy a Pinterest. Entonces, la realidad con la expansión del SEO es que el consumidor está buscando en diferentes partes y yo tengo que tratar de entenderlo muy bien para ofrecerle la mejor respuesta y que encuentre mi marca. Entonces, si lo fuera a resumir en 4 etapas, ¿cuál sería la primera? Conoce a fondo tus clientes. Yo tengo que conocer ese cliente para saber cómo busca. Si mi cliente es generación Z, por ejemplo, yo sé que su primer punto van a ser las redes sociales, más que un buscador. Si es demasiado una audiencia tecnológica, probablemente el tema de una inteligencia artificial sea más relevante. Lo segundo, hay que analizar en detalle el momento, el lugar y la plataforma en los que el cliente busca la categoría, ojo, no la marca, porque yo muchas veces simplemente tengo es una necesidad. Dónde conseguir unas botas de invierno, dónde buscar un antisolar para hacer trekking, ¿cierto? Entonces tengo que entender ese usuario y después el momento, ¿cierto? Probablemente si yo estoy en este lugar a la hora del almuerzo, me voy a ir más por un tema geográfico que si lo estoy buscando en mi casa, una cena para un aniversario. Son dos búsquedas diferentes y los dos son restaurantes. Hay que apoyarse en la analítica, la misma analítica le da dando a uno indicios. Y lo tercero, en muchos de estos temas hay que trabajar con expertos, ¿cierto? El tema de SEO se está expandiendo y hay un gran potencial. Les doy solo un dato, la mitad de la publicidad en el mundo se concentra en solo 4 compañías, Google, Meta, Amazon y TikTok. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí está
todo el tema de búsquedas hoy es pago y el potencial en la búsqueda orgánica es supremamente alto y eso puede mejorar mucho los costos de adquisición. Vamos a terminar con esta encuestica y pasamos a la última antes de pasar al break. Listo, entonces ahí vemos que las redes sociales es el 72% como segundo motor. Entonces tenemos que mirar cómo nuestro contenido lo indexamos para Google, pero también empezamos a tener mayor participación en redes. Incluso en términos de IA hay mucho reto porque no dejan de ser cajas negras todavía, pero por eso se nos viene un tema de expansión de SEO. Y esta última tendencia personalmente me apasiona mucho. Creo que es un gran potencial para muchas de las industrias que están acá y tiene que ver con el e-commerce cross-border o e-commerce transfronterizo. Y yo lo pongo en ejemplos. Una persona que fabrica calzado artesanal en Italia que quiere venderle a un canadiense, o una destilería pequeña que quiere venderle a un japonés, una persona con una tienda de tés especiales que quiere venderle a un británico, o por qué no, una constructora que quiere venderle un proyecto inmobiliario a un noruego a través de tecnología. Entonces vamos a ver que la penetración del e-commerce hoy en el mundo es del 21.2%, pero les decía en una diapositiva anterior que esto puede llegar hasta el 50% en algunos países. Y de ese e-commerce, el que más crece es el comercio transfronterizo, la posibilidad de yo intercambiar productos y servicios con personas que están en otros países, siempre y cuando mi oferta de valor sea lo suficientemente ganadora. Si mi oferta de valor es netamente el precio, créame que no tenemos nada que jugar ahí con los chinos. ¿Dónde vamos a hacer productos y servicios diferentes? Y pues digamos que muestra ese crecimiento. ¿Y por qué va a ser una tendencia clave? Primero, el acceso a Internet y la digitalización cada año crece, o sea, todavía hay muchos países que se están digitalizando. Las mejoras logísticas, reducción de tiempos y costos de entrega, o sea, digamos que yo he tenido ya la experiencia de pedir algo en Amazon y que llegue despachado desde Orlando en 5 días puesto en Colombia, incluyendo el fin de semana, contando el fin de semana como día. Entonces, ahí, ¿qué hay detrás de eso? Hay unas eficiencias logísticas supremamente grandes que antes no teníamos. Los consumidores son más globales. ¿Por qué es importante esto? Porque primero por la competitividad de los precios. Yo puedo tener un producto acá, pero si no es competitivo, el consumidor lo busca en otro lado. Porque hay mayor oferta. Si yo tengo una necesidad de un producto, yo voy y lo busco en cualquier marketplace del mundo. Y también accedo a marcas sin presencia local. Hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, son estos termos Stanley. Hace un año no los conseguías en Colombia, ya sí se consiguen, y todo el mundo los traía vía cross-border. Y así ha pasado con una gran cantidad de productos que no tenían presencia en el país y simplemente el consumidor, como consumidor global, ya los demanda. Y luego que hablábamos de la expansión de los medios de pago, si ya toda la población tiene pagos digitales, pues ya puede acceder a comprar esto y no solamente con efectivo. Aquí los marketplaces juegan un rol súper importante y es que para yo hacer e-commerce transfronterizo me apoyo en un marketplace y el marketplace en el mundo pues tiene digamos una masa de compradores gigante, al mes son 10 billones de personas, tienen una logística ya muy avanzada, amplios modelos de pago y operaciones internacionales. Para mencionar algunos, Amazon,
310 millones de usuarios, Alibaba con AliExpress, Tmall y esta compañía que tienen en el sudeste asiático tiene más de 1.000 millones de usuarios, Temu 160 millones, entonces yo tengo una base de consumidores que ya están ahí. Lo que yo tengo es tener una muy buena presencia en esos marketplaces. Y si miramos incluso Walmart, que uno creería que es una compañía netamente en Estados Unidos, pues es muy grande en México y Centroamérica, y también compraron Flipkart en la India. Hoy Walmart tiene casi 300 millones de usuarios y ellos son marketplace. Y sin mencionar otros, ahorita precisamente Mercado Libre nos encaja mucho con esto porque queremos que nos cuenten desde Latinoamérica cómo lo estamos haciendo, donde Mercado Libre es, junto con Amazon, los dos jugadores principales. El 59% de las transacciones al 2027 se van a hacer en un marketplace. Entonces, esto también es importante ver cómo nosotros empezamos a prepararnos, primero en un marketplace para operar localmente y después empezar a mirar hacia afuera. ¿Y esto por qué es importante? Porque los marketplaces hoy ya se consolidan como lo que nosotros llamamos el full funnel, y es que yo puedo descubrir una marca, la puedo considerar y la puedo comprar sin tener que salir del marketplace, y lo vamos a ver con un ejemplo. Hoy, por ejemplo, Mercado Libre tiene, tanto Mercado Libre como Amazon vienen incursionando en el tema de video, y la idea es que yo entre a ver una película, este es totalmente gratis, Mercado Libre, Amazon, si hay que pagar en la versión con publicidad un par de dólares, lo primero que me muestran es publicidad. ¿Eso en qué etapa está? En consideración, pero también empiezan a aparecer estos formatos de video que actúan como una red social en donde me enlazan directamente a producto. Si yo me voy, por ejemplo, a Amazon y yo tengo una necesidad, una lámpara para leer en las noches y no molestar, miren cómo yo estoy en una etapa de consideración e inmediatamente llego a un contenido que resuelve mi necesidad. Yo aquí simplemente estoy conociendo este producto, estoy en esa etapa de descubrimiento, pero no tengo que ir muy lejos para entrar en una etapa de consideración de cuánto vale, si lo despachan a Colombia, cuánto vale el envío, ver los reviews. Ya cuando yo entro ahí ya estoy en consideración y ya cuando pago, a pagarlo. Eso es lo que yo llamo un total funnel o un embudo completo. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de hacer esto en un país donde no me conocen, con mi producto, es una gran oportunidad de ventas. Y aparece también el tema para B2B, que es algo que poco a poco va a ir despegando en Latinoamérica, y son, pues Amazon hace rato está con Amazon Business, pero empiezan a aparecer, y ahorita que hablábamos de mercados emergentes, marketplaces muy duros fuera de Alibaba, en China hay, en India hay, en Turquía hay, muchos de estos países que son fábricas para el mundo, pero empiezan a aparecer, por ejemplo, marketplaces exclusivos de ropa. Esta es una plataforma mayorista para la industria de la moda que se llama Yor, o esta otra que se llama Fair, que es exclusivo para temas del hogar, donde yo puedo no solamente vender mis productos, sino también comercializarlo. Entonces, el tema de marketplaces va a permitir que las marcas se internacionalicen, abrir un nuevo canal de ventas y digamos que poder ampliar esa presencia digital. Es como una nube de palabras. Entonces, ¿qué es lo más importante? La velocidad, precio, tiempos de entrega, confianza. Entonces vemos ahí que casi siempre marca en e-commerce el tema de precio y de logística.